Una de las experiencias más increíbles que he vivido, pero que también horrorizó mi vida, es lo que a continuación les contaré. Yo soy embalsamador, y en el primer lugar que desempeñé mi trabajo lo hacía acompañado de un compañero que ya tenía bastante experiencia. Era el señor Pedrosa. Me gustaba mucho trabajar con él, ya que contaba con muchos años de experiencia y cada día yo aprendía mucho de él. Recuerdo muy bien que era un hombre con mucha experiencia y sobre todo con mucha paciencia, además de ser un hombre muy respetuoso con los difuntos. El señor Pedrosa tenía un ritual antes de comenzar a trabajar con los cuerpos. Recuerdo muy bien que cuando el cuerpo se encontraba en la plancha, antes de iniciar los procesos de embalsamamiento, iniciaba el ritual. Comenzaba con la oración del tanatopractor, para luego terminar con las siguientes palabras. Querido difunto, nosotros no somos quien para juzgar qué te trajo a este lugar. Esperamos hayas encontrado la luz. Te pedimos permiso para poder trabajar y que así tu familia te pueda despedir de la mejor manera. El señor Pedrosa siempre me insistía que ese ritual era una regla y que por nada del mundo se podía romper, que no se podía trabajar un cuerpo sin antes pedirle permiso al difunto. Una tarde al mediodía llegó un cuerpo para preparar, pero el señor Pedrosa no llegaba. Llamó para decir que había tenido un choque vehicular, que tendría que esperar a su seguro para resolver el accidente. No era nada grave, pero sí algo que le llevaría algo de tiempo resolver. Me pidió que yo iniciara con la preparación del cuerpo, que llegaría más tarde para ayudarme. Comencé a drenar los fluidos y a suministrar los químicos para retrasar la descomposición del cuerpo. Estaba a punto de terminar el trabajo cuando llegó el señor Pedrosa. Me supervisó y me dijo que el trabajo estaba perfecto. El cuerpo del difunto se entregó en la hora establecida. Nos preparamos para ir a descansar a nuestras casas. Nos despedimos y nos retiramos de la funeraria. Al llegar a mi casa, cené y me bañé para después irme a dormir. Caí en un profundo sueño, pero había algo extraño dentro de mi sueño. En él platicaba con el difunto de esa tarde. Era una plática amena, donde conversamos de varios temas para después despedirnos. Al despertar, analicé por qué razón había soñado con el difunto. Le traté de dar una lógica y pensar que solo era parte del trabajo y tal vez había tenido una ligera sugestión. Pero la noche siguiente volví a soñar con el difunto, pero esta ocasión su cuerpo y su rostro no eran los de una persona normal, todo lo contrario. Ahora sí lo veía como un muerto, pálido y ojeroso, con algunas llagas en su rostro y sus manos. En ese sueño, la charla ya no era muy amena. De hecho, el difunto tomó con su mano fuertemente mi brazo y lo apretaba. Mientras me levantaba la voz, el difunto me decía que no podía ver la luz, que yo era el culpable, que ahora le dijera qué tenía que hacer para poder descansar. En ese momento, dentro del sueño sentí mucho miedo, tanto que me desperté. Cuestioné nuevamente el por qué soñé con el difunto sin encontrar una explicación. A la mañana siguiente, me dirigí a la funeraria a trabajar. Estuve muy pensativo todo el día. De hecho, el señor Pedrosa me preguntó si todo estaba bien, que me notaba algo raro, a lo cual le contesté que todo estaba bien. No le quise contar lo que estaba soñando. Pensé que me juzgaría de loco. La verdad, no quería que llegara la noche. Temía que se me presentara nuevamente el difunto en mi sueño. Esa noche me dispuse nuevamente a descansar, pero vaya sorpresa. Nuevamente estaba presente el difunto en mi sueño, pero en esta ocasión estaba más demacrado. La carne de su cara estaba carcomida. Se podía ver la mitad de su cráneo.
Sus manos y sus brazos estaban en los huesos, solo con algunos pedazos de carne. Ya no contaba con sus ojos y su olor era putrefacto. Esta ocasión era más agresivo conmigo, ya que con sus manos trataba de sujetar mi cuerpo, dándome golpes y arañándome. Gritaba y me repetía las mismas palabras del sueño anterior, que yo era el culpable de que él no pudiera descansar, que yo tenía que decirle qué tenía que hacer para ver la luz. En ese momento desperté. Comencé a vomitar, ya que aún despierto sentía ese fétido olor a carne putrefacta. Cuando terminé de vomitar, sentí un ardor en mis manos y en mi espalda. Me observé y tenía arañazos en todo mi cuerpo. Parece que lo que soñé se volvió realidad. Estaba temblando de horror. Ya eran las 3 de la mañana y decidí llamar al señor Pedrosa. Al contestarme el teléfono, le dije que me estaba sucediendo algo muy extraño, que necesitaba de su ayuda. Al escucharme tan alterado, me pidió que me tranquilizara, para después interrumpirme bruscamente y preguntarme lo siguiente: José, solo contéstame si hiciste el ritual aquel día que embalsamaste tú solo. Dime que sí le pediste permiso al difunto para embalsamarlo, porque si se te olvidó hacerlo, tendrás un gran problema. En ese momento, recordé que no había hecho el ritual de oración, ni pedí permiso al difunto. Por alguna razón se me pasó por completo. Le dije al señor Pedrosa que se me había olvidado el ritual, pero que esa no era razón para que se molestara tanto. No sabes lo que dices, José. Estás en problemas. Por lo que veo, esto ya tiene varios días. Es urgente que te vea. Voy para tu casa. La verdad no sabía qué era lo que quería decir el señor Pedrosa, pero esperé a su llegada. Cuando llegó el señor Pedrosa, me comentó que yo había cometido un grave error, ya que el ritual que se lleva a cabo antes de trabajar un cuerpo es para protegernos, ya que hay muchos difuntos que no fueron nada buenos en esta vida y tienen un alma muy manchada, por lo que no pueden ver la luz, se mantienen en el limbo y tratan de apoderarse de un alma pura, de la última alma pura con la que tuvo contacto su último destello de energía. En este caso, somos los embalsamadores. José, existe la leyenda que esas almas que no fueron buenas en esta vida se van apoderando poco a poco de un alma pura, van mermando su cuerpo, poco a poco hasta la muerte, se agarran de esa alma pura que tiene entrada directa a la luz y solo así podrán cruzarla. Lamento decirte que eso es lo que te esperaba. En ese momento no podía creer las palabras del señor Pedrosa. Todo parecía un cuento, pero él era un hombre que ya estaba por retirarse. Decidí confiar en él y en su experiencia. Le pregunté qué tenía que hacer para solucionar esta situación. Él me dijo que íbamos a visitar a una persona que era experta en estos casos, así que subimos a su coche y nos dirigimos a un pequeño pueblo a 2 horas de mi casa. Al llegar al pueblo, entramos a una pequeña hacienda donde ya nos esperaba un joven que aparentaba unos 30 años. La verdad desconfié. ¿Cómo alguien tan joven podía tener la experiencia para esta situación? Sin haber cruzado palabras más que el saludo, me dijo que no desconfiara de su experiencia, que su edad no significaba que no hubiera hecho esto antes, que de hecho había cientos de casos que él había tratado, que él había heredado un don y varias generaciones en su familia habían sido médiums. Me sorprendió mucho su respuesta. Parecía que me leía la mente. Me pidió que me recostara en un sillón muy amplio. Puso un balde de agua a un costado de mí. Me pidió que sumergiera mi mano en él. Me dijo que eso serviría como conductor para cruzar al otro lado. Me pidió llevar a cabo un tipo de respiración para relajarme. Comenzó a recitar algunas palabras, cuando de pronto dejé de escucharlo.
y en ese momento ya estaba en un sueño profundo. Dentro del sueño, el aroma fétido a carne putrefacta comenzaba a llenar mi nariz. Comencé a sentir mucho miedo. Sabía que la presencia del difunto estaba próxima a manifestarse. De repente, se comenzó a materializar frente de mí. Comenzó a correr hacia donde yo estaba. Comenzó a gritarme y tratar de hacerme daño. En ese momento, el médium apareció y se interpuso entre los dos. Era algo sorprendente. El difunto no podía tocar al médium. Por más que lo agrediera, parecía que el médium tenía un campo de protección. El médium levantó su mano y en ella tenía un escapulario muy brillante. Emanaba una muy fuerte luz. Comenzó a gritar unos rezos en latín. Parecía que el difunto estaba perdiendo fuerza poco a poco, como si estuviera hipnotizándose, al grado que quedó totalmente quieto. Cuando el médium terminó de rezar en latín, el médium terminó diciéndole al difunto lo siguiente: «Anda, que ya te esperan. Este no es tu lugar, tampoco lo es la luz. No te niegues a pagar lo que en vida hiciste. La hora de tu juicio llegó y debes enfrentarlo». El difunto no opuso resistencia. Se dirigió caminando tranquilamente a nuestro lado contrario, y a lo lejos se fue desvaneciendo su figura hasta desaparecer. El médium se acercó a mí y me extendió su mano. Me pidió que tocara el brillante escapulario. Lo toqué y en ese momento regresé en sí. Desperté del sueño. Al despertar, me sentía muy cansado, sin nada de fuerza en mi cuerpo. El médium me dijo que eso era normal, ya que había utilizado gran parte de mi energía en la liberación. Me pidió que nunca más dejara de hacer la oración del tanatopractor y mucho menos dejar de pedir permiso a los difuntos antes de trabajar, ya que existen muchas almas que al morir se niegan a rendir cuentas por todo el mal que ocasionaron en este plano carnal y que buscarán cualquier forma de llegar a la luz para evitar su eterna penitencia. No les importará seguir haciendo un gran daño a los vivos con tal de conseguir evadir la justicia divina. Desde aquel día, jamás se me ha olvidado el ritual antes de comenzar a trabajar. Ahora soy yo el que aconseja a mis colegas que sigan las reglas al pie de la letra. Ahora entiendo tanta insistencia del señor Pedrosa. Vaya que aprendí muy bien su lección.